Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a terminar con este tema de funciones orgánicas, de orgánica como tal. Realmente hay algunas cosas que se ven más en orgánica, pero pues por las dinámicas de este año que ustedes conocen, vamos a ver lo más importante, lo que consideramos necesitan tener para presentar el ICFES. Entonces ustedes en su cuaderno tienen este cuadro relacionado con las funciones orgánicas, ¿cierto? Donde yo les enseñé pues que en ese cuadro básicamente lo que hay son los grupos funcionales, ¿cierto? La cetona, los alquenos, los alquinos, y yo les enseñé a ustedes que dependiendo de la terminación ustedes ya saben a qué compuesto se refiere, que si es una termina en ano es un alcano, que si termina en amina pues es una amina, si termina en ona es una acetona, si termina en ico pues es un anhídrico, si termina en amida pues es una amida, si termina en ol es un alcohol, etc. Entonces, básicamente la habilidad que le piden a usted es que usted sepa identificar las funciones orgánicas. ¿Cómo lo hace? Recuerde que cada vértice corresponde a un átomo de carbono, cada vértice. Esta lineecita, pues es un enlace doble. Esto es un carbón, esto es un átomo de carbón, esto es un átomo de carbón. Entonces, la habilidad que yo debo tener es reconocer qué funciones orgánicas tengo. Entonces, yo, por ejemplo, sé que cuando hay un R, o sea, que hay un carbón unido a un OH, pues ya sabemos que hay un alcohol. ¿De dónde lo saco? Rayita OH, porque los alcoholes tienen hidroxilo. Cuando yo encuentro aquí, esto es un carbón, esto es una N, ¿cierto? NH, puede ser N solita, puede ser NH2 o NH porque hay aminas al igual que los alcoholes, primarias, secundarias o terciarias, ¿sí? Entonces, esta es una amina, ¿cierto? Yo ya sé que cuando está el nitrógeno, por acá lo podemos ver, aminas, rayita NH2. Entonces, fíjense que puede ser NH, NH2, depende si es primaria, secundaria o terciaria. Pero si yo veo un nitrógeno que está solito, sin el oxígeno, yo ya sé que es una amina. Entonces, por ejemplo, en esta función decimos que hay un benceno, porque no se les olviden que esta es la estructura del benceno, un ciclohexano con enlaces dobles intercalados, un ciclohexeno, que este benceno se llama el 1,3,5 ciclohexatrieno o benceno, que es el nombre común, y que como está el benceno ya sería un aromático, porque los que no tienen benceno son alifáticos y los que tienen benceno son aromáticos. Además tiene alcohol, además tiene amina. ¿Listo? Si yo analizara esta, que es una droga psicoactiva, ¿cierto? Tetrahidrocannabinol, que es un derivado de la marihuana, vemos que aquí qué debo analizar. Entonces encuentro nuevamente el benceno, ¿cierto? Encuentro nuevamente el alcohol, ¿cierto? Encuentro alqueno porque aquí hay un enlace doble, ¿sí? No tres enlaces, sino un enlace doble. Y fíjense que aquí hay un carbono o carbono, o sea, hay un oxígeno en medio de dos carboncitos, el oxígeno en la mitad, un carbono a este vértice, un carbono a este vértice. Entonces, para saber cuál es este, yo me tengo que remitir aquí a los compuestos oxigenados, y entonces voy a encontrar que los compuestos oxigenados son los aldehídos, la acetona, los ácidos carboxílicos, los ésteres, y acá arribita tengo los éteres. Y acá veo mi oxígeno en la mitad unido a dos rayitas, o sea, a dos carbonos. Por eso aquí sé que tengo un éter. Aquí está, y el nombre nos lo está indicando. Anandamida, o sea que aquí ya me están diciendo, su nombre termina en amida, ya me están diciendo que es una amida. ¿Y cómo sé que hay una amida? Cuando hay nitrógeno, a un mismo carbón está unido oxígeno y nitrógeno. Cuando a un mismo carbón está unido doble enlace oxígeno y nitrógeno, yo sé que tengo una amida. Y entonces voy aquí a las amidas y aquí lo encuentro. Carbón, doble enlace con oxígeno y un enlace con el nitrógeno. Igual ustedes tienen esta tabla en su cuaderno copiada. Y bueno, aquí también tengo alcohol y aquí no hay benceno. Fíjense, para que sea benceno deben estar los tres enlaces dobles, pero sí hay enlaces dobles. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos que responder en las preguntas ICFES, tener esa capacidad para poder identificar esas funciones orgánicas o deducirlas de esa información que me están presentando. Listo. Aquí también tenemos pues otra estructura. ¿Qué estructura es esta?
Otra vez un compuesto orgánico que tiene oxígeno, fíjense, oxígeno con doble enlace. Entonces yo vuelvo y miro aquí y cuál podría ser. Y entonces sé que son aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres. Pero fíjense que los ácidos carboxílicos tienen 2 oxígenos, los ésteres tienen 2 oxígenos, entonces no pueden ser. Entonces estaría entre las cetonas y los aldehídos. Pero las cetonas son las que tienen el grupo carbonilo en la mitad. Cuando este grupo carbonilo está en un carbón primario, en un carbón del extremo, es aldehído, pero si está en un carbón secundario, es una cetona. Listo, ¿qué tipo de compuesto es? Ah, ya sabemos que tiene enlace triple y cuando es enlace triple es un alquino. Acá tenemos otra estructura, entonces fíjense que otra vez tenemos el alcohol, otra vez tenemos el aromático y además tenemos, aquí sí tenemos dos enlaces, miren, este es un carbón, el vértice, y está unido a oxígeno, oxígeno y por otro lado un carbón, ¿cierto? Entonces ahora sí tenemos que buscar C, este sería un vértice C, O, C, fíjense, C, O, C. Entonces yo tengo que mirar otra vez en mis compuestos eh, oxigenados. Y entonces fíjense que aquí lo tengo, es un éster, C-O-O-R, ¿listo? Y es un éster, ¿listo? No podría ser una acetona porque las cetonas y los aldehídos vimos acá que solo tienen un oxígeno. No podía ser un ácido carboxílico porque los ácidos carboxílicos tienen todo pegadito, C-O-O-H. Y aquí tenemos el C, C-O-O-C, O-R-O-O-R. Entonces por eso es un éster. Y de esa manera debemos identificarlos. Listo, hay otro tema que quiero mencionarles y recordarles. Resulta que en química hay algo que se llama isómeros. Los isómeros son compuestos que presentan la misma fórmula molecular, pero propiedades físicas y químicas diferentes. Cuando yo les decía que los compuestos inorgánicos eran el 10% nada más y los orgánicos eran el 90% en la naturaleza, pues también se debe a esto, a que los compuestos orgánicos forman un sinnúmero de isómeros. Entonces están los constitucionales, que se llaman de cadena, de posición y de función, y estos que son los estereoisómeros, pero pues estos no los vamos a trabajar porque pues estos no nos suelen salir. Aquí tenemos que es un isómero de posición. Entonces lo primero que nos dijeron es que tiene la misma fórmula molecular. Y aquí me dicen posición. Entonces fíjense que esto es un isómero de posición. Si ustedes se dan cuenta, este es noneno, 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 noneno. O sea que su fórmula molecular va a ser C9H20. ¿Sí? Todos tendrán la misma fórmula molecular, C9H20. Pero este tiene el enlace doble en el 1, este tiene el enlace doble en el 2, este tiene en el 3 y este en el 4. Que el enlace doble esté en diferente posición ya le confiere propiedades físicas y químicas diferentes. Entonces, cuando la función, ya sea el OH o ya sea el enlace doble o el enlace triple o el NH2 están en diferente posición y es la misma fórmula molecular, se dice que son isómeros de posición. Fíjense en este es butanol, butanol. Van a tener la misma fórmula molecular, pero el OH aquí está en un carbón primario y aquí está en un carbón secundario. Y eso hace que sean diferentes, muy diferentes química y físicamente. Que tengan puntos de ebullición diferentes, que tengan reacciones químicas diferentes. Aquí viene otro ejemplo, 2-pentanona, 3-pentanona. Entonces, también la función, el O, está en diferente posición. Y aquí para terminar están estos isómeros. Entonces me dicen isómeros de posición de este alcohol que es el pentanol C5H12O. Ambos alcoholes tienen la misma fórmula molecular C5H12O, pero este es el 2-pentanol y este es el 3-pentanol y van a tener diferente punto de ebullición, van a tener diferentes propiedades químicas y propiedades físicas. Están los isómeros de cadena. Los isómeros de cadena son el butano y el 2-metilpropano. Ah, aquí qué ejemplo tengo. El butano que tiene fórmula molecular C4H10. Fíjense que tengo el butano, ¿cierto? Es una cadena lineal y acá tengo 2-metilpropano.
tienen la misma fórmula molecular, pero si ustedes notan esta cadena es lineal y aquí en cambio hay un radical, un sustituyente. Y sin embargo tienen la misma fórmula molecular. Y aquí están los isómeros del heptano. El heptano ustedes saben que tiene fórmula molecular C7H16. Y fíjense que el solo heptano puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos son isómeros, es decir, todos tienen la fórmula C7H16. Sin embargo, su cadena es diferente, lineal, y aquí voy cambiando, tienen diferentes sustituyentes y van a tener diferentes puntos de ebullición y diferentes propiedades. Por último están los isómeros de función. Los isómeros de función básicamente me dicen que otra vez tengo la misma fórmula molecular, sin embargo yo puedo tener con la misma fórmula molecular un éter o un alcohol. Aquí está, etil, metil, éter o el 1-propanol. Ambos tienen la misma fórmula molecular, pero son diferente función química. Obviamente tienen diferentes propiedades químicas, entonces en química orgánica no me basta que me den la fórmula, sino que me tienen que dar la estructura para saber de qué función química estoy hablando. Aquí está el C3H6O y aquí yo tengo una acetona con esa fórmula o un aldehído, dos grupos funcionales totalmente diferentes. Y aquí está el éster etanoato de metilo con fórmula C3H6O2 y este es un isómero del ácido propanoico que es un ácido carboxílico. Entonces, para que lo entendamos, isómeros serán aquellos que tienen igual fórmula molecular, es decir, fórmula molecular, pero pueden diferir ya sea en la cadena, en la posición de la función o en la función. Y listo, muchachos. Ahora los invito a resolver un formulario para que se sigan entrenando para su examen de estado.